Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Padre, pedimos que sea clara, que renueves nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe y menos por vista. Alumbra nuestro entendimiento al escucharla ahora y cada día que la leemos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir pasar de simples a avisados. Pasar de simples a avisados. Y para eso vamos a iniciar primero a ver qué significa simple y avisado de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué significa ser simple y qué significa ser avisado? Cuando la Biblia, la palabra habla de simple y avisado, está hablando de los escogidos, de los que Él llama a nosotros. Es decir, que nosotros de pronto estamos siendo simples y la palabra nos llama que hemos de ir transitando a llegar a ser avisados. No vivir como simples, sino como avisados. Entonces, ¿qué es el simple? Entonces, el simple es la persona seducible, sí, que escucha la palabra, pero la desecha, no la tiene en cuenta, tiene en poco la relación con Dios, el estudio bíblico, el congregarse, y piensa que él puede vivir con su inteligencia, con su capacidad, con su estructura. Y sí escucha la palabra, pero como contaba Omar en el testimonio, oiga, yo escuchaba el estudio bíblico, pero como de una manera intermitente y no le daba la importancia en el testimonio que contó Omar. Entonces, como no escuchamos así la palabra y no tenemos esa relación con Dios, no es clara aún en nuestra vida lo vital que es hablar con Dios cada día y leer su palabra, pues aparece algo que habla Pablo, que es ignorante. Ignorante significa que uno desconoce cosas. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y la palabra pues no son ritos ni ceremonias, sino cómo debemos de vivir en la tierra. Entonces, ese es la persona simple. ¿Y qué es el avisado? Pues el avisado dice que es el prudente, el que mira cómo está viviendo de acuerdo a la palabra. Entonces cada día está en esa relación con Dios, donde la tiene presente, donde Dios es su ayudador, donde es una persona humilde, necesitada de Dios, y le cuenta a Dios y le pide ayuda, y que le ayuden a hacer su palabra, que le alumbre su entendimiento y la revele porque lo necesita a él. Mientras el simple dice, no, yo soy muy inteligente. El avisado dice que necesita, es temeroso de Dios y por fe obedece la palabra. Entonces vamos a ir a Proverbios 14:15, teniendo en cuenta esas dos definiciones. Recuerda que lo importante es hoy y transitar de ser simple a llegar a ser ¿qué? Avisado. Y vamos a ver unos versículos que habla del tema. Proverbios 14, capítulo 14, versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Cuando habla de pasos se refiere al hacer, al actuar, al proceder, cómo estamos viviendo. Entonces el avisado, cuando dice que mira bien sus pasos, se refiere es que continuamente en esa relación con Dios, cada día está pidiéndole a Dios ayuda porque, oiga, me estoy comportando, estoy sintiendo cosas opuestas a la palabra. Y yo debo hacer lo que dice ¿qué? La palabra. Entonces, Señor, alumbre mi entendimiento, ayúdame. Recuerda que Dios es tu ayudador. Recuerda que Cristo tomó cuerpo y cuando tomó cuerpo fue tentado en todo. Y te puedes acercar confiadamente a hablar con Dios. Uno dice, no, pero lo que yo me imagino y lo que yo he hecho, a Dios no lo sorprende. Recuerda que Dios tomó cuerpo
y él fue tentado en todo. O sea, lo que usted dice, ahí fue tentado, en todo. Solo que él venció, y por eso te puede acercar confiadamente a Dios, porque él no te juzga, no te condena. Te ayuda para caminar. Jesús dijo: yo soy el camino, para transitar la verdad, que es por fe. Entonces no importa cómo hemos actuado. Entonces dice: el simple todo lo cree. Ese creer se refiere a la manera de el fundamento de la vida. Entonces estamos en una generación donde hay muchos caminos, donde nos presentan muchas alternativas de cómo tener paz, tranquilidad, muchas cosas que nos hablan de qué pasa cuando la persona muere o parte. Entonces hay muchas tendencias, ideas y doctrinas, pero dice que el avisado es el que mira la palabra y sigue la palabra, mientras el simple todo lo cree. ¿Y por qué el simple todo lo cree? Porque recuerda que tiene en poco la relación con Dios. Y si yo tengo en poco la relación con Dios, vimos que la luz vino al mundo. La luz es Cristo, la palabra que vive en ti. Si no tenemos esa relación con Dios, el entendimiento nuestro, estando Dios en nuestro interior, el entendimiento ¿cómo va a estar? Entenebrecido. Recuerda eso. Y ese entendimiento entenebrecido solo lo alumbra la palabra de Dios, la gracia, la luz que está en ti. Y eso es la relación con Dios. Si yo tengo en poco esa relación con Dios, pues me llegan las tendencias y la moda, y fácilmente comienzo a creer la moda y la tendencia. Fácil. Porque la masa y las redes sociales hablan todos de eso y te muestran un resultado. Entonces, como yo no tengo la relación con Dios cada día, no leo la palabra, ¿sí?, me creo muy inteligente, me creo muy capaz. Y de pronto la persona puede ser muy inteligente, pero en lo natural, para su negocio, para su profesión, de cultura general, de que conoce cosas, pero de ahí a que su fundamento no lo enrede el mal, por ejemplo, la envidia, o algo que vemos en el mundo como la idolatría, en que colocamos la confianza. Entonces el mundo, la tendencia y la moda pasa mucha cosa, y como no tengo la relación con Dios, fácilmente comienzo a creer lo que todos creen. Y la moda, entonces, todos dicen algo y para allá vamos, siendo que somos ya escogidos de Dios. Dios nos llamó, pero por ser simples, que es no tener esa relación con Dios, fácilmente caemos. Mientras el avisado revisa qué dice la palabra, y le oramos a Dios para permanecer firmes en ella, en ella. Entonces, por ejemplo, las tendencias que están en el mismo sistema religioso, donde usted escucha de declarar y confesar, y que si usted habla se hace. Entonces, si usted comienza a escuchar en todas partes que usted tiene que declarar y confesar, y usted no tiene esa relación con Dios cada día, fácilmente siendo escogido y siendo llamado por Dios, termina uno colocándose a declarar y a confesar positivo para que le vaya bien. El avisado revisa, esa es la tendencia, es la moda, todo el mundo lo está haciendo, pero cuando va la palabra dice que el justo vivirá por fe. El justo no vive declarando, no, vivirá por fe. ¿Y qué es la fe? De una manera sencilla. La fe es: Dios lo dijo, yo lo hago. Dios lo dijo, yo lo hago. ¿Y por qué lo haces? Porque Dios dijo. ¿Por qué nos estamos congregando hoy? De manera presencial y de manera virtual, no importa si en el lugar. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque Dios lo dijo. Porque Dios dice que debemos de congregarnos. No dejes la costumbre, no la deje, que algunos, y el versículo te lo aclara, algunos, o sea, usted no va a ver la masa congregándose, algunos no deje congregarse como tienen por costumbre, y mucho más cuando el tiempo se acerca. Y estamos en el tiempo que se está acercando. Entonces, como Dios dijo que me congregue, lo hago por amor y conocimiento, no por miedo, no por temor, no porque ya somos salvos. Es para tener esa relación con Dios, y al congregarme, entonces vivo por fe porque Dios lo dice. Y salgo de la tendencia y la moda de declarar, de la confesión positiva y de visualizar. Que en esta semana enviamos una meditación. ¿Cuál es la diferencia entre visualizar y la fe?
lastimosamente, cada día la persona que dice que lee la palabra, en lugar de hablar que vive por fe, dice que está visualizando. ¿Y por qué? Porque es la moda y la tendencia. No, el evangelio es el mismo. Nosotros ¿cómo vivimos? Por fe. Por fe. Y para eso necesito la relación con Dios. Entonces, familia, dice, el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué pasa con el simple? En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, nosotros nos suceden cosas, volviendo al tema de la moda y la tendencia en cada área, y a uno le parece fácil creer que eso es, yo opino que así es, y voy a la palabra y digo, no, la palabra es obsoleta, y además hay también una tendencia donde dicen que la palabra de Dios ya no funciona, es obsoleta, porque no conocen la verdad, porque la palabra de Dios es el fundamento que no pasa, el fundamento, cambia la manera como nos comunicamos. Dios le reveló a Pablo la gracia y la manera de comunicarse en esa época es totalmente diferente a hoy. Y va a ser diferente no hay que ir tan lejos. El 2030 que hemos hablado tanto desde 2015, el mundo va a ser otro. En el 2030, ¿a cuánto estamos? A 5. El mundo va a ser otro. Entonces, nosotros nos comunicamos y en 5 años, en 10 años, la gracia del evangelio es el mismo. Todo ha cambiado, pero el fundamento no. Entonces, familia, no seas sabio en tu propia opinión. El simple es sabio en su opinión y desecha la palabra. Entonces debemos de hacer una pregunta en cada área. Yo leo lo que me dice la palabra y mi opinión es superior y pesa más que lo que dice la palabra. El avisado, ¿qué hace? Coloca la opinión de un lado, coloca la tendencia a un lado, ¿y qué sigue? La palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es el camino, porque la palabra es la luz y Dios te llamó para verla en medio de un mundo que es complejo. Porque uno dice, ¿y por qué el de al lado no puede ver lo que yo veo? Es que el que Dios llame, porque es por fe. No hay una manera de explicarle algo, sino que Dios lo afirme en una palabra. Es el que Dios llame, porque es por fe. No se enseña, no hay nada afuera, no hay ritos, no hay penitencias. Es la gracia que nos fue dada desde antes, que Dios nos llama y uno comienza a verla y uno dice, oiga, sí, así es. Y el del lado, no. Entonces, es la tendencia y la moda. Entonces dice, usted que debe ser como avisado, teme a Dios y apártate del mal. Y en ese mal, uno dice, pues que yo no robo y yo no mato. O sea que yo no le hago ¿qué? Mal a nadie. Entonces yo no necesito la palabra. Es simple, porque vamos a ver qué es el mal. Vamos a ver qué es el mal. Entonces la palabra nos dice a nosotros, Proverbios capítulo 9, versículo 6. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué es las simplezas? Pues lo opuesto a la palabra de Dios. El camino, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? La gracia, la verdad. No está hablando de inteligencia natural. Que le oremos al Señor de que nosotros debemos de ser humildes y saber que Dios nos llamó al camino de la inteligencia, que es la gracia, donde Él hace en nosotros, donde Él ya venció. Hay unas prédicas que vimos, Cristo venció y venció en todas las áreas. Esas prédicas es como una abrebocas para animarnos a los estudios bíblicos de una vida que es real, donde hay un reino para disfrutar aquí en la tierra, donde hay real que podemos prosperar en todas las áreas, prosperar no solo en la economía, sino en la salud. O sea, cada día mejor la economía, cada día mejor la salud, cada día mejor las relaciones en la familia, cada día mejor en la vida personal, cómo se siente usted,
en todas las áreas. ¿Quién brinda eso? Cristo que vive en ti. Jesucristo, el Señor que vive en ti, lo hace. Para eso debe de ser un avisado. ¿Qué es el avisado? Señor, soy humilde, lo necesito cada día, hablar con usted y leer su palabra. Así como necesitas estar actualizado en tu negocio, en su profesión, en lo que usted hace, y más en este tiempo que sabemos que la ciencia avanza, entonces usted no se puede quedar. Hay que dedicarle tiempo a todo eso, pero no puedes apartar cada día, decir, no, hoy no tuve tiempo de hablar con Dios ni leer la palabra. ¿Soy qué? Simple. Estoy jactándome que mi opinión y mi capacidad puedo abarcar cualquier cosa que me presente, yo tengo mi capacidad para afrontarlo. Simple es cuando comenzamos a desechar la gracia. Simple es cuando desecho que necesito hablar con Dios y leer su palabra cada día. Simple es cuando digo, no necesito el estudio bíblico. La palabra no se aplica en el día a día, porque pensamos que la palabra es lo que nos han dicho de ritos, ceremonias y penitencias, y eso no es la palabra. La palabra es el camino de inteligencia que vas a usar cada día para tomar tus decisiones en todas las áreas. Por eso llama el camino a la inteligencia, tomar las decisiones. Y esas decisiones te guarda Dios, te alumbra el entendimiento. Entonces vamos a mirar ahora lo que dice Salmos capítulo 119 y 130. ¿Cómo paso de ser simple a avisado? ¿Cómo paso ese proceso? Entonces Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Omar dio un testimonio sin saber del tema. Dice, oiga, yo llevo ya mucho tiempo, pero no tenía claro cosas de la ley y la gracia. ¿Qué hizo? Y me dediqué al estudio bíblico, le coloqué interés, hice un alto, el tiempo, los 45 minutos y escuché. Y comprendí cosas. Es este versículo. La exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios que vive en ti alumbra lo más profundo del alma, el entendimiento. Y uno que dice seguido, hace entender a los simples. ¿Qué es el simple? El que, no, esa palabra como que la palabra de Dios no sirve en el día a día. Cuando en el trabajo te va mal y llegas al hogar, ¿cómo vas a tratar a tu esposo y a tus hijos? ¿Será que uno siempre le va bien en el trabajo? No, hay días difíciles en el trabajo. Hay difíciles donde no se llega al logro. Hay días de frustración. Entonces, si yo no tengo esa relación con Dios, si la palabra no está alumbrando nuestro entendimiento, yo ¿con qué llego al hogar? Con resentimiento, frustración, ira, amargura, tristeza. Y si eso ha sido en el trabajo y salgo, ¿a dónde voy a depositar todo eso? En los seres que más quiero, la esposa, si es el caso de la mujer, el esposo y los hijos. Y por esa razón, tantos conflictos en los hogares, tanto problema. ¿Y por qué? Pues porque no se está expuesto a la palabra y no alumbra, no entiende. Entonces sigue siendo simple, pensando que su opinión y la manera de cómo vive, así está bien. El simple es orgulloso. Lastimosamente debemos de decirlo, porque cada día hay más problemas. Y en el cuerpo de Cristo está presente. Y Dios nos llamó a pasar a ser avisados. El licor. Como el licor socialmente nos lo promueven y está en todo lugar y se presenta como bueno, entonces uno llega sin darse cuenta a depender del licor y genera problemas en el hogar. Entonces cuando se le dice, mire, es que el licor no es bueno para su vida, el simple dice, no, eso no pasa nada, yo no le hago mal a nadie. Y no ve lo que está sucediendo. Cuando comienza a leer la palabra le hace entender. La única manera de uno poder ver es que la palabra nos haga entender. Por eso la paciencia.
con los hijos, y dice, pero entienda al hijo, y el hijo uno le está mostrando y el hijo para allá. Usted tiene que orar, descansar, orar, mostrar el ejemplo y la palabra, porque que entienda y deje de hacer eso y coja lo que usted le ha mostrado, Dios, la palabra alumbra, hace entender ese camino de la inteligencia donde usted va a vivir de una manera sobrenatural. Escuchamos los testimonios de hoy, una vida que no, ¿dónde está esa vida? Pues está en tu interior, y Dios te llamó a que disfrutes de ella. Entonces, ¿cómo pasamos de simple a avisados? Lo que estamos motivando. Todos nosotros de la congregación debemos de motivarnos, exhortarnos, animarnos. ¿Ya está en el estudio bíblico los 45 minutos una vez a la semana? No, muy ocupado. Sáquelos. ¿A qué horas usted está desocupado? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana va a haber alguien. Va a haber alguien que usted lee la palabra. A las 9, a las 4, a la hora que sea. ¿Por qué? Porque la palabra es la que hace entender, la que alumbra el entendimiento. Entonces, por ejemplo, no es que la ley y la gracia son lo mismo. La ley es la sombra de la verdad. La ley es la sombra. Entonces, si usted todavía está ayunando, es la sombra. Si está haciendo ritos, estás en la sombra de una verdad. ¿Y cómo así? No entiendo. El estudio bíblico. Necesitas un tiempo. La exposición de tu palabra alumbra. Cuando todos los días apartamos un tiempo para leer la palabra va alumbrando lo más profundo de nuestro entendimiento, del alma, para tomar decisiones con la palabra haciendo en nosotros. La palabra actúa, no de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a ir a Proverbios 27:12. Ya sabemos cómo pasamos de simples a avisados, lo que estamos haciendo hoy de congregarnos y lo que hacemos cada día es leer su palabra y orar. O sea, la relación personal con Dios. Esa relación personal con Dios, poco a poco, vamos a entender y vamos a vivir como avisados. ¿Qué es avisados? Temerosos de Dios. ¿Qué es avisados? Que tenemos en cuenta la palabra. Si la palabra me dice algo, pues venga. Por ejemplo, la mujer dice, debe de respetar al esposo. Y la mujer lo grita, lo trata mal, va y habla mal de él a la familia, a los vecinos. Y algo que el hombre por naturaleza necesita es respeto. La Biblia dice, la mujer debe respetar al esposo. Pero entonces la mujer no, pero mire cómo es, y entonces no hace lo que dice la palabra y después quiere que su hogar sea un hogar chévere, en armonía, o se enfrenta al esposo. Entonces es que vamos mirando lo que dice. Entonces vamos a Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Recuerda que el simple son escogidos, llamados por Dios, que no estamos haciendo la palabra. El avisado sí. Pero mira lo que dice la palabra. El avisado ve el mal. Ve el mal. ¿La inteligencia natural puede ver el mal? Cuando uno piensa que la inteligencia natural ve el mal, queda como simple. Y como el simple pasa y se ve afectado, tiene problemas en la vida. La inteligencia natural no puede ver el mal. ¿Y por qué? ¿Qué es el mal? Entonces alguien dice, pues el mal es robar y matar. Yo no le robo ni mato a nadie, yo no hago ¿qué? Mal. En la palabra esa no es la definición de mal. En la palabra eso no es el mal. Entonces vamos a ver qué es el mal. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Las carnes es el mal.
Son los deseos engañosos. ¿Qué son? Este es el mal. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, mas los simples pasan y llevan el daño. Eso que está en Gálatas del 5, del 19 al 21, la capacidad intelectual, la estructura suya de resolver problemas en lo natural, no llega a ver lo que está en estos versículos. No llega. Porque si la estructura de una persona, la capacidad que tiene, lograra ver todo eso, no era necesario que la luz viniera al mundo. No era necesario que Cristo tomara cuerpo y venciera para decir: yo soy el camino. Todo esto está en nuestro interior y solo Dios es el que nos permite ver para no caer en ellas. Yo voy conduciendo y me meto en los huecos. Y Patricia me dice: ¿usted no lo vio? Por eso entré en el hueco. Seguimos. ¡Pum! Otro hueco. ¿Usted no lo vio? Otro hueco. Porque de pronto está mi mente ¿en dónde? Así yo esté mirando la carretera, mi mente ¿dónde puede estar? En otro lugar. Y yo estoy viendo es un panorama y no algo específico como un hueco. Que así sucede en muchos accidentes. Igual sucede con estas cosas. Uno piensa que uno tiene la capacidad de todo eso que leímos controlarlo, que no se manifieste. O sea, usted va a controlar todo esto. Entonces, la persona simple, la Biblia, lo identifica como la persona que dice: yo controlo todo esto. Entonces, por ejemplo, enemistades. La palabra dice que de nosotros hacia los demás siempre hemos de estar en paz. O sea, de nosotros con ninguna persona debe haber enemistad. Imagínase el punto. Enemistad es que hablo mal de la persona, que yo lo veo y me revuelve por dentro y sin verlo, y que no me puedo relacionar. Enemistad, o sea, nada, cero. Dice la palabra que nosotros y hacia los demás en paz. De nosotros. Eso naturalmente una persona puede llegar a experimentar eso. Con la inteligencia, la capacidad, la estructura, ¿puede hacer eso? No. De hecho, ¿qué vemos en la sociedad? Pues las personas más inteligentes y todo con enemistad. No puedo hablar, no me hable, no nada. Entonces, ¿cómo tiene el alma? ¿Cómo está la persona? Esto que está aquí es el mal. Esto es el mal. Y para poder nosotros lidiar con ese mal, necesitamos de la luz, de la palabra. Ella hace porque ella venció. O sea, es fácil, ella ya venció, usted no tiene que pelear con eso. ¿Qué necesitamos? La relación con la luz, que la luz alumbra el entendimiento para usted ver enemistad. Comienza usted a experimentar enemistad hacia alguien y la luz te alumbra y le dice: no, amor. Y usted comienza a experimentar en su alma es amor, paciencia, bondad. Entonces trata bien a las personas, no habla mal de nadie. No significa que usted vaya a relacionarse con la persona que le quiera hacer daño, no, pero usted hacia esa persona no tiene deseos de venganza, nada. Esto que está aquí es el mal. Entonces preguntemos, ¿será que la envidia, será que mi inteligencia, mi capacidad, puedo controlar, yo no experimentar la envidia o los celos o la ira?
Yo con mi estructura académica no necesito leer la palabra, no necesito de Dios. Yo puedo controlar la fornicación, yo puedo controlar la inmundicia, yo puedo controlar los pleitos, la idolatría, confiar en algo que no sea Dios. Yo puedo controlar eso. Cuando menos piensa uno, está colocando la confianza en algo que no es Dios. Y Dios de aquí dice, ama a Dios sobre todas las cosas. La confianza en lo que dice la palabra es en mí. Pero el simple dice, no, yo puedo confiar en eso. ¿Cuál será el nivel de entenebrimiento del entendimiento que está entenebrecido, que nosotros pensamos que podemos vivir sin la palabra o a medias? Dios te llamó a una relación con Él porque Él vive en tu interior. Hablas con Él cada día y lees la palabra, no más. Le pides que te ayude a alumbrar entendimiento para tomar decisiones conforme a su palabra, conforme a la palabra. Entonces, no devolver mal, conforme a la palabra. Tratar a las personas de una manera amable, cordial. Cuando las cosas están difíciles, usted tratarlos amable y cordial. Eso lo hace la palabra en nosotros. Entonces, debemos de hacernos una pregunta. ¿Será que estoy pensando en alguna de estas cosas que nosotros la podemos manejar? Borracheras. No, yo tomo y sé dónde paro. ¿Dónde paro? Al otro día a las 6 de la mañana. Borracho, con problemas, dificultades. No le hice mal a nadie. Sí, pero si usted sigue así, ¿qué va a pasar en su hogar, en su trabajo, en la salud? En la salud, en el tiempo, en su alma, porque terminas necesitando el alcohol. Entonces, ¿será que podemos controlar esto? No, el avisado es humilde, necesito de Dios. Ayúdeme, Señor. Y como no hay que hacer ritos, ni ceremonias, ni penitencias, sino que de donde usted está, hablas con Dios. Señor, lo necesito, ayúdeme. Ayúdeme en esto, estoy sintiendo esto. Él ya venció. Él alumbra. Recuerda que hace Dios que puedas ver el error y te muestra el camino. Porque en ti está el amor, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Está en ti. Eso se va a manifestar y va a inundar tu alma. Un ejemplo de avisado y simple, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David llegó un día y dijo, vio una mujer que Dios le ha dicho que podía tomar todas las mujeres, y vio una mujer que no podía tomar. Pero él, como era el rey, el ego en el momento simple, se le olvidó todo lo de Dios y estuvo con la mujer. Pero fuera de eso, la mujer le dice que en embarazo. Entonces David, muy inteligente, muy simple, dijo, pues para que nadie se dé cuenta, mandó a traer al esposo y lo envía con una carta para que lo coloquen al frente de la batalla. Muy inteligente. Lo matan. Nadie se dio cuenta. Simple. David en ese momento fue simple, no tuvo en cuenta quién era Dios. ¿Dios qué? Todopoderoso, todo lo ve. Y uno a veces actúa como David. Ay, nadie me está viendo. Dios ya te llamó. Dios ya te llamó. Ya Dios nos llamó. Uno tiene que, Señor, ayúdeme. No me meta en tentación. No me meta en tentación. Padre, enséñanos a orar, le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, en la oración, guárdanos del mal y no me metas en tentación. Usted es el Todopoderoso. Que ni se me aparezca la tentación porque me voy de cabezas. Que no tenga que decir no, que no se me aparezca. ¿Eso es posible? Bendecido, es posible. Sí, es posible. Porque Dios cumple su palabra. Entonces David cae y todo lo que hace. Y pues David dijo, solucionado el problema. Y mandó a traer a la mujer y la colocó como parte de su palacio. Todas. Era la preferida, la que amaba. Y un día
le llegó el profeta con un mensaje de Dios. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? No ritos, no penitencias. Recuerda que Dios tuvo una relación especial con David, de gracia, de la palabra. Entonces Dios le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le manda a decir Dios por medio del profeta a David. Hagámonos una pregunta en cada área. ¿Estamos teniendo en poco? ¿Qué es tener en poco? Desecharla. No, eso no pasa nada. Mi opinión es más valedera. ¿Usted no escucha la inteligencia artificial? Eso funciona mejor que la palabra. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Lo malo. Lo malo. Y si usted recuerda lo que leímos que es el mal, mira lo que dice el mal. A Urías Heteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amón era con los que estaba enfrentándose Israel. Y uno dice, pero si David no mató a... Él no le enterró la espada, ¿qué está diciendo ahí? Pero Dios, ¿qué le está diciendo? Usted lo envió, es como si usted lo hubiera hecho. Entonces, familia, David, un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento su entendimiento se le enreda y hace una cantidad de cosas. Hace algo mal y lo que sigue, más mal. El acostarse con la mujer fue mal, pero ya mandar a matar al esposo y quedar, nadie se dio cuenta. Entonces Dios te llamó a la verdad. Entonces ese ejemplo es que el avisado por medio de la palabra nos guarda de actuar. Al final del día, ¿qué es lo importante? El hacer. ¿Qué enredó la vida a David? El hacer. Y hay otro ejemplo en la historia, José, que Dios le guardó, avisado, salió corriendo. Una mujer que lo acosaba todos los días, acoso sexual, todos los días, hermosa, todos los días, la jefe, todos los días, José empleado, todos los días, hasta que un día lo encerró y lo desnudó, ¿sí? Y entonces José salió corriendo, le quitó la ropa y iba. José, ese nivel es de Dios, porque José le dijo a la mujer, no, mire, es que Dios y su esposo, Dios y su esposo me entregó todo, pero que usted no la podía tocar. Y Dios primero y su esposo. Mientras David, que era el rey, llegó y cogió la mujer. No me importa, tengo en poco lo que dijo Dios y venga. Cuando sucedan las circunstancias, al orar todos los días, nosotros no tenemos en poco la palabra, porque la palabra dice, no deje de orar, ore en todo momento, no cese de orar. Al hacerlo todos los días, estamos siendo humildes, Dios nos guarda del mal. Dios alumbra el entendimiento para no caer en el hueco, ver el mal. Para poder ver que nos estamos desviando, lo hace la palabra de Dios. ¿Y qué es? Que si nosotros entramos, pues está la disciplina, lo de David. Y a veces preguntamos, ¿y por qué los problemas, las circunstancias? Porque estamos siendo simples. Porque leemos la palabra y pensamos que no va a pasar nada. Como David pensó, no, eso no va a pasar nada. No, a David le pasó en el tiempo. Entonces, familia, es para que miremos que Dios nos llamó a una vida maravillosa y sobrenatural. Pensemos cómo estamos nosotros, nuestra relación con Dios. ¿Estoy siendo un simple? O sea, sí, de vez en cuando. No, es que yo ya estudié, mire, ya tengo bien la economía, ya. Yo tengo la capacidad de manejar todas las cosas. No es que ya, mire la edad mía, ya estoy afuera del bien y del mal. Ser simples. Mientras estemos en la tierra hasta el último día, avisados, necesitados de Dios. No importa
qué tan alto llegues profesionalmente, económicamente, la salud, la familia, que usted vea todo disfrutando del reino, avisado, necesitado de la palabra, porque la palabra es la que nos va a guiar y van a suceder milagros como lo que escuchamos hoy en los testimonios y lo que está sucediendo en cada uno y lo que viene, lo sobrenatural, que usted queda y dice, Dios mío, Señor, ese es usted, yo necesito cada día seguir su palabra. Entonces Dios nos llamó a que al estar expuesto a la palabra, al usted leerla todos los días, va a ser alumbrado y vamos a entender y vamos a pasar a ser avisados. Entonces llegan las modas y las tendencias que la gente creen, nosotros firmes en una palabra, la gracia es la verdad, firmes, paciencia y amor con un entorno familiar, paciencia y amor con un entorno, los amigos, en la empresa, porque el ver y entender es de Dios, no nuestro. Nuestro es disfrutar del reino y contarle. Hay una vida maravillosa, de paz, de gozo, donde Dios le provee, usted va a estar bien en su economía. Pero ¿en dónde está ese mundo? Que yo no lo veo, mire mis problemas, vea la dificultad. Pero de pronto sí lo tienes, la persona, pero como está tan entenebrecido por la codicia, por la envidia, entonces sí tiene el mundo, pero por estar mirando, como cuando yo en la carretera y me meto al hueco, por estar mirando para otro lado, entonces no ve que tiene esa vida plena, que tiene la vida maravillosa, que sí la tiene, pero la envidia y la codicia lo enreda. Y entonces necesito la palabra, porque la palabra es la única que alumbra el entendimiento y dice, uy, Dios mío, y te limpia, te purifica el alma, avisado, caminar por el camino inteligente que es la palabra. Para finalizar, mira esta promesa. Proverbios capítulo 1, versículo 32 y 33. Proverbios capítulo 1, versículo 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Escucha. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuál es el mal? Lo que leímos Gálatas 5 del 19. Sin temor del mal. El amor echa fuera el temor. Un alma purificada por la palabra. Algo sobrenatural. Donde usted nos llega, Dios te guarda y te cuida. O sea, eso es algo maravilloso. Entonces dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Quién es el ignorante? El simple, el que no conoce la verdad. Entonces está hablando de que el necio prospera y la gente desvía, es que coge otro camino. Entonces estamos en una sociedad donde nos muestran muchos caminos, muchas cosas de cómo vivir, de cómo debe funcionar un hogar, de cómo los negocios, de cómo relacionarnos. Y olvidamos la palabra, la olvidamos, la dejamos a un lado como fundamento de vida. Recuerda que la palabra no son ritos, no son penitencias. La palabra está en ti y alumbra como fundamento. A nadie se juzga, pero no es que esté validando su comportamiento. No, yo no lo juzgo, pero yo no voy a hacer eso. Todo nos es lícito, pero no todo me conviene. ¿A usted le prohíben algo ya? No, Dios no te prohíbe porque es amor, nada, libertad, gracia. Entonces vámonos. No, pero eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque no me edifica mi vida, no me construye, porque me va a destruir. Conocimiento, eso lo hace la palabra. Entonces caminas libre, no con temores, no con obligaciones, no con condenación, sino con amor. Una vida plena en la tierra. Entonces recuerda, la prosperidad de los necios. El necio que no tiene en cuenta la palabra de Dios y dice que prospera. Entonces el necio está prosperando y como usted está en la palabra y no, entonces ¿qué hace? Se va detrás del necio. Pero cuando comienza a prosperar, ve que esa promesa de tranquilidad como que no está. Próspero como que es tranquilo, no, una vida convulsionada. Tranquilidad está hablando del alma, de cómo se siente,
Entonces, la palabra te dice, no siga al simple, no siga al necio. Yo lo llamé para que pase a ser la palabra. Mas el que me oyere, ese oír no significa que yo la oigo. Ahí está implícito el ¿qué? El hacer. Mas el que oyere es el que la hace. El que oye y hace la palabra es el que está sobre la roca. Es el avisado. Mas el que la oyere, si nosotros oímos la palabra y la hacemos, ¿cuál es la promesa? Escucha, ejemplo el testimonio de Pablo que hablamos, John Jairo, el tema tan complicado como la economía. Si usted oye la palabra y la hace, ¿cómo va a vivir? Habitará confiadamente. Habitará, va a vivir, habitar cada día. En su trabajo, en su negocio, estoy confiado. ¿Por qué? Estoy haciendo lo que dice la palabra. ¿Y qué estás haciendo? Pues yo no trabajo al ojo, yo trabajo con toda mi capacidad, me esfuerzo, me actualizo y doy todo. Sea que sea su negocio, su inversión, su empleo, lo que sea. Yo no trabajo a medias. Como no trabajo a medias, yo habito tranquilo. No, usted no ha escuchado que van a sacar gente de la empresa. Tranquilo. Porque yo estoy haciendo el 100%. Si me sacan, yo sé que Dios me tiene 7 lugares abiertos, 8, 10, 15. Escuchamos el testimonio de Pablo. 1 millón se cerró. Salió, ahorita ¿qué hacemos? ¡Ring! 5 millones el contrato, 5 veces más del que le dijeron que no. Testimonios maravillosos y hermosos. Al hacer la palabra, habitará confiadamente. Todo es para bien. Hace como mes y medio, 2 meses en el hogar algo difícil y la palabra llorando decía, es para bien. Difícil, es para bien. Y todo como medio oscuro, difícil, es para bien. Y eso oscuro es para bien. Confiado, tranquilo en una palabra. Esa palabra de Dios es reposo en el alma. Confiado. Al pasar los días, eso fue para bien. Porque Dios no miente. Pero en el momento oscuro no lo vemos que es para bien. Pero yo tener el tiempo con Dios, humilde, necesito. Por muy bien que estés, ser avisado necesito, porque yo quiero vivir ¿qué? Confiadamente, vivir tranquilo. Vivir tranquilo. Tranquilo es el alma. No que subieron los impuestos. Tranquilo. No que mire qué sector. Tranquilo. ¿Por qué? Estoy haciendo la palabra. En cada área. Si estás haciendo la palabra, es la promesa. Entonces, familia, Dios nos llamó a todos a pasar de simples a avisados. ¿Y qué es el avisado? El que oye la palabra y la hace, va a habitar confiado, vivir tranquilo y sin temor del mal. ¿Y cuál es el temor del mal? Todo lo que leímos. Sin temor. O sea, un alma en reposo en la palabra de Dios. ¿Y por qué sin temor del mal? En Romanos 6:14 dice que al vivir bajo la gracia, el mal no se va a enseñorear. Familia, el único que promete eso es la gracia, Cristo el Señor. Al vivir bajo la gracia, el mal no se enseñorea. Entonces, la vanidad no te va a controlar. La envidia no te va a controlar. El adulterio no te va a controlar. La fornicación, puede llegar el pensamiento, puede, pero cuando llega la manera de actuar, ya usted no la hace. El temor a Dios, ya usted no lo hace. Dios te guarda y comienza usted a caminar tranquilo y dice, no, esta sí es la vida, Dios mío, gracias. La idolatría no tiene poder sobre tu vida. No, que mire, que eche esto, que nada. Dios dice, ¿qué tienes que hacer, Rito? Nada. Es creer. Entonces, familia, porque vivimos bajo la gracia, el mal no va a tener poder sobre nosotros. Y recuerda la promesa. El avisado es el que oye la palabra, o sea, el que la hace. ¿Cuál es la promesa? Habitar confiadamente, vivir tranquilo y sin temor del mal. Y si Dios dice eso, Dios no miente y su palabra se cumple. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.